Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Alberto Villeda Bojorque y en este caso voy a conversar con ustedes sobre una filosofía sumamente interesante que corresponde al análisis de un texto que se llama La condición posmoderna, informe sobre el saber de uno de los filósofos más importantes, que es Jean-Francis Lyotard. Bien, Lyotard fue un filósofo, un sociólogo, un teórico y un literato francés, que básicamente trató temas sumamente importantes en el ámbito de la epistemología, en el ámbito de la crítica a la denominada teoría, a la música, al cine y a una serie de espacios en donde pues se buscaba prácticamente establecer las directrices en que se fundamenta la ciencia moderna, ¿no? Entonces, cabe recalcar que en este texto vamos a hacer énfasis a una serie de nociones sumamente importantes para la construcción del conocimiento contemporáneo y por ende de los lineamientos en que se establece la ciencia. La condición postmoderna realmente fue un escrito que se le encargó a Lyotard por parte del gobierno de Quebec a fin de que pudiera establecer la relación existente entre la influencia que se denota entre la tecnología y el conocimiento, ¿no? Entonces, Lyotard esbozó este ensayo tratando de establecer las directrices en que se fundamenta y se establece la manera en que se desarrolla la ciencia. Bien, por tanto, tomando en cuenta esta breve introducción, empezamos por ende a establecer el discurso de este texto. Y bien, cabe recalcar primeramente que la manera en que se desarrolla la condición de la posmodernidad tiene que ver con las sociedades que se desarrollaron a partir de mediados del siglo XIX. Sociedades que tuvieron giros trascendentales conforme a la actividad económica, conforme a la actividad política y social. Y por ende, la filosofía y la epistemología y la ciencia se vio rotundamente afectada. Por ende, llámese posmodernidad al desarrollo de esta manera en que se desarrolló la ciencia. Y por tanto, es que la ciencia viene a construirse asignando un estado y una cultura, y las transformaciones de la ciencia misma dependen de una serie de reglas del juego. Es por ende muy preciso comentar que la epistemología, como rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la metodización científica, que se estudia, que trata de establecer la manera y los mecanismos en que se establece la sistematización del entendimiento, trata de establecer la forma en que se legitimiza la ciencia. Entonces, estamos ante el problema de la legitimización de la ciencia. Como la ciencia se legitimiza durante la época de la denominada posmodernidad. Y es por ende, por tanto, que para poder entender la legitimización de la ciencia, debemos de hacer énfasis que existe un criterio de operatividad, que es básicamente tecnológico. Entonces, lo que corresponde al criterio de demarcación dentro del señalamiento de la ciencia contemporánea no es más que un criterio de operatividad, que corresponde, por tanto, al desarrollo de la política y la cultura de la posmodernidad. Entonces, la epistemología estaría, por tanto, estableciendo un criterio de demarcación, un criterio de operatividad basado en la tecnología. Y es por ende que una de las tesis más importantes del autor tienen que ver con que la materia prima más importante en el desarrollo de la ciencia es el conocimiento, es el saber. Y por tanto, este saber estaría subordinado, pues, a lo que es el fundamento de la ideología y la política. Cabe recalcar también que Lyotard establece muchas investigaciones dentro de la denominada doctrina de la Escuela de Frankfurt, que básicamente en esta escuela se trata de establecer una crítica a la denominada teoría epistemológica tradicional y a la cultura, a la axiología y a la moral occidental. Entonces, dentro de estos representantes tenemos a varios autores como Adorno, Benjamin, Horkheimer,
Marcuse, que de hecho podemos establecer que este texto de Lyotard tiene mucha relación con el texto de Habermas, que establece la ciencia y la técnica como ideología, también el texto de Marcuse, que tiene que ver con el hombre unidimensional, ¿no? Que son críticas que se esbozan dentro de la teoría crítica. Y la teoría crítica trata de establecerse dentro de una filosofía social que trata de establecer una reflexión, una crítica de la sociedad mediante el desvelamiento de las estructuras del poder. Y es por tanto que la teoría crítica está muy emparentada con la sociología, con la crítica literaria, con los problemas sociales, con las estructuras sociales y con los supuestos en que se establece la cultura. Y es por ende, por tanto, que la ideología se esboza de una manera en que trata de relacionarse con una epistemología, ¿no? Entonces, ahora que tomamos en cuenta que la teoría crítica trabaja insaciablemente para poder construir los lineamientos de una filosofía y de una epistemología que asevere las maneras y las formas en que trabaja la ciencia, debemos de mencionar, por tanto, que también existe un saber del instrumento postmoderno que tiene que ver con la manera y los mecanismos en que se establece el poder dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, lo que sucede prácticamente es que en las sociedades desarrolladas y las sociedades que van en vías de desarrollo, se ha convertido el saber en un instrumento político que tiene que ver, por tanto, con la manera en que se relacionan los poderes fácticos del Estado, ¿no? Entonces, la condición posmoderna, como informe del saber, tiene que ver, por tanto, con una manera y una forma en que se establece las metanarrativas en relación con las denominadas teorías de la ciencia, estableciendo, por ende, lo que tiene que ver con la manera en que se establecen los mecanismos para poder entender en qué se establece la verdad, la demarcación y la delimitación de lo válido y de lo que no es válido, ¿no? Entonces, realmente este texto nos introduce a una filosofía, a una crítica, en donde pues, se trata de establecer la manera y la forma en que se desarrolla el conocimiento. Entonces, ahora hay que tomar en cuenta que uno de los campos de estudios más importantes son las sociedades informatizadas. Es evidente para todos nosotros mencionar que el desarrollo de la ciencia contemporánea tiene mucho que ver con el desarrollo de la información. La cultura de la información es básicamente la que establece el estatus del conocimiento, ¿no? Y dentro de estas sociedades postindustriales del denominado capitalismo tardío, es la cultura prácticamente la que ha invocado estos señalamientos. Entonces, el saber científico está predispuesto a este tipo de discurso. Y este tipo de discurso, por tanto, ha comenzado a influir de una manera muy preponderante dentro de las nociones epistemológicas más importantes. Entonces, la incidencia de todas estas transformaciones tecnológicas tienen que ver con la manera en que se establece la investigación y la transmisión de conocimientos. Y es por ende que las sociedades de la información se construyen, se recalcan y se establecen mediante los mecanismos de investigación y transformación, ¿no? Y por tanto, tendríamos que asegurar que la condición del conocimiento es, pues, claramente una condición investigativa y de transmisión del conocimiento, pero también es una condición que tiene que ver con la sociedad que está siempre predispuesta no solo a informar, sino a cambiar la existencia mediante una condición ideológica. Entonces, una de las críticas más importantes que se esboza entre la teoría crítica, que no es solamente Lyotard, sino entre otros teóricos que yo mencionaba antes, es que la ideología se ha vuelto tan trascendental que ha venido a cambiar la manera en que se esboza la ciencia. Entonces, la ciencia, lo epistémico, quedaría subordinado a un factor ideológico. Entonces, lo político tendría, por tanto, un discurso supremo por sobre la forma tradicional en que se trata de establecer la búsqueda de la racionalidad, ¿no? O de la ciencia y la metodización científica. Y por ello es que el saber se ha convertido realmente en una fuerza de producción. Y esta fuerza de producción es sumamente importante, ya que es la manera en que se modifica la composición de la estructura
de las personas, del Estado y de la ciencia. Entonces, en la posmodernidad, digamos, de la época del capitalismo tardío, la ciencia entrará como una forma preponderante en la capacidad de producción de los estados-naciones y por ende llevará también a aumentar la manera en que se establecen los mecanismos de producción. Entonces, la ciencia entra a ser una mercancía informacional indispensable para el desarrollo de las fuerzas productivas de las naciones. Y por ende, digamos que el espíritu de la búsqueda de la razón, por ende, la manera en tratar de encontrar la verdad por sobre todas las cosas, quedaría subsumida a la mercancía. Y es por ello, por tanto, que las estrategias de la época industrial y del capitalismo tendrán que ver, por ende, con la técnica, con la forma en que la ciencia trata de establecer su estatus. Entonces podemos denotar aquí que estamos ante una epistemología social. Estamos ante una epistemología que no trata únicamente de diseñar el método en que se esboza la ciencia exacta, sino también los desarrollos de la fuerza de producción, es decir, el mercantilismo y cómo entra el mercantilismo dentro de un juego de legitimización. Entonces, hay un problema muy básico en la epistemología tradicional que tiene que ver con la legitimización de la ciencia. Entonces, la legitimización de la ciencia tiene que ver, por tanto, con los denominados criterios de demarcación. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las maneras? ¿Cuáles son las formas en que la ciencia establece las variables más objetivas en que se acerca a la verdad? Ya algunos filósofos como Kuhn, como Popper, ¿no?, que hablan sobre la falsación, entre otras posturas de demarcación, establecen algunos criterios para poder encontrar la manera en que la sistematización de la ciencia puede construir una forma de entendimiento, ¿no? Entonces, la pregunta tradicional es ¿cuál es el criterio de demarcación? ¿Cuál es la metodología en que la sociedad post-industrial, digamos, o la denominada sociedad postmoderna, o la sociedad del capitalismo tardío, establece el estatus del saber científico? Entonces, pareciera, por tanto, que la tecnología es el principal elemento del desarrollo de la ciencia, pero también es el principal elemento de los conflictos de la misma, ya que evoca a monopolios comerciales, evoca a conflictos armados, evoca, por tanto, a disposiciones en que el entendimiento no está subordinado a tratar de encontrar la verificación de sí mismo, sino únicamente a establecerse como una fuerza productiva, como una entidad únicamente mercantilizada. Entonces, cabe recalcar aquí que la legitimización de la ciencia es un problema sumamente importante, ya que trata de establecer la manera y la forma en que se desarrolla la ciencia como tal y la filosofía. Entonces, en este caso, la filosofía postmoderna, digamos, trata de agrupar esta serie de pensamientos que tratan de adoptar, digamos, una racionalidad propia de la filosofía occidental y trata de cuestionar los nuevos lineamientos de la historia, del marxismo, de las filosofías existenciales, de la fenomenología, ¿no?, del psicoanálisis y del estructuralismo, de la lingüística, incluso de la crítica literaria, a fin de establecer la manera en que podemos nosotros entender esta realidad, entender cuál es la tradición de la ideología de la modernidad occidental y cómo esta influye básicamente en las directrices de la ciencia. Y bien, dentro de la metodología más importante, cabe recalcar que lo epistémico tiene que ver siempre con la manera en que nosotros buscamos la construcción de los caminos para llegar a una conclusión o, por tanto, poder encontrar la manera más certera de poder sistematizar nuestro entendimiento. Entonces, en este caso, el autor hace énfasis a las formas en que Wittgenstein estableció su doctrina de los juegos de lenguaje, ¿no? Entonces, los juegos de lenguaje, digamos, son representaciones de sentido y referente dentro de la construcción de un paradigma mediante el cual se esboza una ciencia o se construye un programa de investigación y la validez del mismo reside en los juegos que el sistema como tal valida en sí mismo. Entonces, esta condicionante del juego de lenguaje se encuentra epistemológicamente avalada dentro de un axioma, dentro de una
forma de desarrollo científico, ¿no? Entonces, los juegos de lenguaje nos establecen también un problema de la denotación de las estructuras proposicionales y en este caso de la forma en que se establece el individuo. Pero también hay una proposición que es la más importante de todas y será básicamente que dentro de los juegos de lenguaje el lazo social está hecho de una serie de jugadas de lenguaje que van validando la metodología en que se construye la ciencia. Entonces, en la condición posmoderna del denominado capitalismo tardío, estos lazos sociales estarían entrelazados entre sí, construyendo, por tanto, la manera en que se establecen los discursos. Entonces hay una serie de discursos, hay una pluralidad de discursos y cada discurso está interconectado entre sí de forma recíproca para tratar de validar y de corroborar los hechos en que se establecen esos discursos, ¿no? Entonces, aquí, por tanto, se hace un estudio de dos formas en que este lazo social tiene que ver con la alternativa de la modernidad, ¿no? Tenemos la corriente de Talcott Parsons, que está dentro de un sistema postfuncionalista, ¿no? Pero siempre establece una noción elemental de, digamos, pensar que el desarrollo social de la ciencia y el desarrollo de la política y la epistemología tienen que ver con una forma de regularización que tiene que ver con la estabilización de los factores económicos de un estado en que pues se basa en el welfare state y que por tanto existe este funcionalismo, ¿no? Si bien es cierto un funcionalismo que da ordenamiento y que prima por tanto a que cada factor dentro del mecanismo en que se engloba la sociedad tendrá un sentido si está englobado con otro, pero ya no se ve únicamente como esa manera funcional, sino que también debemos de establecer que la estabilización de la economía tendrá que ver con la manera en que se establece este welfare state. Y también tenemos las corrientes marxistas, que las corrientes marxistas harán énfasis siempre a las nociones del materialismo dialéctico y cómo la división de clases sociales, cómo esta lucha entre pues, los poderes y cómo también, digamos, la manera en que la sociedad del capitalismo impone las nociones y condiciones de vida están pues prácticamente relacionadas con la manera y la forma en que se establece la discusión de la posmodernidad y capitalismo tardío. Y bien, cabe mencionar que uno de los conceptos más importantes, que de hecho es aquí en la condición posmoderna que se construye la denominada metanarrativa, que la metanarrativa, digamos, en el contexto de la teoría crítica y del posmodernismo, establece un esquema de cultura narrativo global que trata de organizar y de explicar los conocimientos y las experiencias de los seres humanos a partir de narrativas y de historias. Entonces, una metanarrativa, pues como la palabra meta significa más allá, está más allá de la narrativa. Entonces, trata de acoplar, digamos, estas historias de algunos pequeños relatos y de algunos esquemas que también se pueden relacionar con los esquemas trascendentales y universales para tratar de asumir un discurso totalizante, un discurso multiabarcador en lo que se trata de asumir la comprensión de los hechos de carácter científico, histórico, religioso, económico, del sentido en que se habla todas las formas de contingencia en que se relacionan todos estos esquemas. Entonces, esta metanarrativa claramente tiene que ver, por ende, con una función pragmática del saber, ¿no? Entonces, el saber realmente no corresponde únicamente a la ciencia de un factor epistemológico, sino que tiene que ver con la cuestión de legitimizar el poder, ¿no? Y esta es la crítica importante que se esboza esta forma de filosofía, ¿no? Y por tanto, es que las pequeñas narrativas entrarían en reemplazo de las metanarrativas holísticas. Entonces, el autor propondrá que el estudio de las metanarrativas será más preponderante, ¿no? Pero también cabe recalcar, digamos, que la manera y la forma en que se establecen estas narrativas tendrán mucha preponderancia en los mecanismos de producción. Entonces, prácticamente este análisis de la posmodernidad, digamos, este análisis del capitalismo tardío, que tiene que ver con la teoría crítica, esta condición del saber, no es más que una epistemología que tiene relación con lo social, que trata de establecer que la fuerza de producción del conocimiento ha estado cegada porque los estados la han visto únicamente
como una fuerza productiva que tiene que ver con el crecimiento del capital y no realmente con la búsqueda incesante de la verdad, ¿no? Por tanto, es que los autores de la denominada Escuela de Frankfurt hablarán de la ciencia, de la técnica, de la ideología como mecanismos de perpetuación del poder, como formas en que se establece la preponderancia y autoritarismo del Estado. Pero entonces estamos ante una epistemología que no únicamente dicta las directrices de la ciencia formal, sino también trata de entrelazar las maneras en que se circunscribe el hecho social. Entonces, el hecho social se vuelve un objeto de estudio. Y bueno, 20 minutos realmente son muy cortos para explicar esto, pero espero haya quedado claro, ¿no? He tratado de sintetizar un libro muy grande, pero bueno, espero se haya entendido. Un gusto.